Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 6 de febrero, lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, iniciamos la lectura del libro del Génesis. Una vez que hemos concluido la lectura de la carta a los Hebreos, entonces iniciaremos ahora la lectura del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 1, versículos 1 al 19. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios: que haya una bóveda entre las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo, y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios: que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: verdé la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y semillas según su especie, sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde que producía semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios: que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. Al iniciar la lectura del libro del Génesis, lo primero y lo más importante en muchos casos es quitarnos de encima los prejuicios que nos pueden haber metido en la cabeza sobre el libro del Génesis. Es impresionante cómo muchos católicos repiten las tonterías del mundo. ¡Ay, el libro del Génesis es una fábula! No, el libro del Génesis no es una fábula. Como tampoco es un libro de ciencias naturales, ni es un libro de historia. No tiene ese compromiso científico de ser un libro de ciencias naturales. No tiene ese compromiso histórico de estar relatando hechos según la historia. ¿Por qué? Porque lo que está relatando además es prehistoria. Entonces no se puede cuadrar de acuerdo a los parámetros de un relato histórico. Es importantísimo esto. El libro del Génesis es un libro teológico que nos quiere transmitir las verdades de fe. Las verdades de fe donde el protagonista en primer lugar es Dios como creador.
Y esto va a ser sumamente importante. Y todo lo que está narrando lo va a narrar de una manera alegórica. ¿Por qué? Porque no tiene pretensión de dar una explicación científica sobre la creación del mundo. Si nosotros no salimos de estos falsos prejuicios, entonces claro, la lectura del Génesis no la vamos a entender, no la vamos a aprovechar y sobre todo no vamos a abrir los ojos a la grandeza y a la belleza que tiene el libro del Génesis. El libro del Génesis para mí es un libro precioso, me encanta leerlo y releerlo muchas veces porque de verdad está cargado de sabiduría. ¿Cómo inicia? Con la palabra Génesis, es decir, en el principio. ¿En el principio de qué? De la creación. Por tanto, no hay ningún actor que pueda contemplar este momento. Y esto va a ser sumamente importante. El hombre va a aparecer en el desarrollo de la creación, pero no va a estar al inicio para poder contar. Por tanto, no hay un narrador humano. Lo que hay es la revelación de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en el Génesis? En el principio ha creado el cielo y la tierra. Con cielo y tierra, ¿qué se quiere dar a entender? ¿Se quiere dar a entender las nubes? No. ¿Se quiere dar a entender el firmamento de la tierra? No. ¿Se quiere dar a entender el planeta Tierra? No. Con esto se quiere dar a entender las realidades visibles y las invisibles. Las realidades visibles e invisibles. Por eso en el credo nosotros hablamos de estas dos. La tierra era soledad y caos y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Nos muestra una realidad que no podemos comprender en el origen, es decir, esa decisión inicial de Dios de crear un universo que consta de dos realidades, la visible y la invisible, y donde el Espíritu de Dios se mueve, no es parte de, y esto va a ser algo importantísimo, porque Dios no es una parte de la naturaleza y peor todavía, no es que la creación unida entre sí tiene la fuerza que es Dios, no. Dios es completamente trascendente a su creación. Dios no pertenece a la creación. Si en tu mente hay una idea de Dios inmerso en la creación, no, Dios está dentro del árbol porque la energía del árbol es Dios, estás completamente equivocado. Pero además, y lo más importante, es que no eres cristiano, no tienes una fe cristiana, porque la fe cristiana nos exige creer lo que Dios nos ha revelado, y Dios no nos ha revelado ser parte de la creación, sino el creador. Dios dijo, y aquí comienza esta forma repetitiva en que se nos va a narrar la creación. Dios dijo, es decir, se nos muestra el poder creador de Dios a través de su palabra. Por eso va a ser tan significativo que el apóstol San Juan, al escribir su evangelio, comience con las mismas palabras del Génesis. En el principio existía ¿qué? El verbo, la palabra de Dios, esa palabra por la cual todo ha sido creado y sin la cual no se ha creado nada, y lo vemos. Entonces, San Juan lo que nos está haciendo es abrirnos el libro del Génesis para contemplar cómo ya se está hablando de un Dios que tiene un espíritu y además tiene una palabra. Ya se nos está abriendo los ojos para entender que desde el principio de las Escrituras se puede ver esa presencia de ese Dios uno y trino, a pesar de que no va a ser revelado en todo el Antiguo Testamento el Dios uno y trino. Eso será revelado solo en el Nuevo Testamento a la luz de la encarnación de esa palabra de Dios. Que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas, llamando a una día y a la otra noche.
Fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Qué se crea entonces en el primer día? En primer lugar, ese cielo y tierra, lo visible y lo invisible, la luz que viene a representar el día, que viene a representar la bondad, y su contrario, es decir, las tinieblas, pero que no las crea. Fíjate bien, Dios dijo que haya luz y separó la luz de las tinieblas. Es decir, que al crear la luz, lo que se produce es que hay la posibilidad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no puede existir la luz si no existen tinieblas. No puede haber tinieblas si no existe la luz. Pero sobre todo, ¿qué está diciéndonos? La bondad va a existir en contraposición con la maldad. Y de ahí sigue el relato de la creación. No podemos ir por todo, pero es importantísimo darnos cuenta que se nos va contando una narración en proceso, una creación que va progresando. Por eso es que no llama la atención que justamente la teoría del Big Bang, que tan famosa es hoy en día, ¿quién es el que la elaboró? Un sacerdote, un sacerdote. No es una teoría antiquísima que los científicos, no, es una teoría muy moderna del siglo XX, realizada por un sacerdote y rechazada en un inicio por la comunidad científica. ¿Nosotros podemos hablar de un proceso en la creación? Sí, claro. ¿Ese proceso es natural? Bueno, hasta ahora no se ha comprobado. Es interesantísimo, además, en segundo lugar, ver cómo se va diferenciando en el libro del Génesis esa creación de cada cosa según su especie. Según su especie. Y esto es importante porque hoy nos quieren decir que la evolución de las especies está consagrada como una verdad absoluta. No, de hecho está completamente desacreditada. Completamente desacreditada. Darwin en este momento está completamente desacreditado a la luz del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque no tenemos una posibilidad de cambio de una especie a otra. Lo que existe es la mutación dentro de una especie, pero no la creación de una especie nueva a partir de una anterior. Eso nunca ha sido comprobado y de hecho está más bien comprobado el contrario, que es una imposibilidad. Y por eso el libro del Génesis tiene tanta importancia y tanta relevancia en este momento. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabía que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Dos ideas nos transmite el Evangelio de hoy. En primer lugar, cómo el Señor va recorriendo con sus discípulos, terminaron la travesía del lago, tocaron tierra en Genesaret, y apenas bajan, ¿qué ocurre? Que la gente los reconoce y acuden a él. Donde sea que iban, a donde quiera que llegaba, en los poblados y ciudades o caseríos, ¿qué ocurría? Ocurría exactamente lo mismo, que acudían a él, que la gente se agrupaba para estar junto a Jesús. ¿Y qué le llevan? Le llevan a los enfermos en camillas. En todos lugares sucede lo mismo. Le ponen a los enfermos en la calle, rogando que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Ya el Evangelio nos ha narrado cómo esa mujer hemorroísa se acercó al Señor por detrás pensando esto. Con solo tocar su manto, la punta de su manto, quedaré sanada.
Y efectivamente sucedió. Y seguramente esta historia, como muchas otras, se comienzan a decir por todos lados. Y qué bonito es ver ese deseo de acercarse en primer lugar a Jesús, de irlo a buscar, no importa dónde está, irlo a buscar. ¿Qué deseo más profundo es el que tiene que tener nuestro corazón de eso? De ir a buscar al Señor, de irlo a buscar constantemente. Yo quiero buscar a Jesús, yo quiero buscar a Jesús todos los días de mi vida. Quiero buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque quiero estar con Él. A veces buscamos tanto la compañía de las personas y sufrimos por la soledad. Ay, es que me siento solo. Qué bonito es darnos cuenta de que el Señor nos invita a buscarlo a Él para estar con Él. Si mi corazón se alegra con esto, si mi corazón se contenta con esto, si mi corazón está feliz con esa búsqueda del Señor, con el deseo de estar con el Señor, bueno, eso es vida. Eso es una vida que vale la pena. En segundo lugar, ese buscar la sanación para los enfermos. Y claro, por eso nosotros rezamos todos los días por los enfermos. No puede faltar en nuestra oración el pedir por los enfermos. Y por eso lo primero que sabemos cuando hay un enfermo es, oremos por él. Hay muchas personas que cuando se enteran de la enfermedad de otra, tienen esta forma de compadecerse que ya hablábamos la semana pasada, que es un puro sentimentalismo. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, ay, qué pena! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ay, qué pena! Y nunca rezan por el enfermo. Y nunca se ponen en campaña de rezar por el enfermo. Bueno, entonces significa que no queremos acercar a los enfermos al Señor. No queremos acercar a los enfermos al Señor. Y eso es muy triste, verdaderamente triste. Los ponían en la calle para que el Señor los tocara con su manto. Ese era el deseo. Oye, a veces vemos cómo delante de la enfermedad hay preocupación por tantas cosas. No, es que hay que llevarlo al hospital, hay que llevarlo al doctor, hay que darle la medicina, hay que hacer... Y sí, todas esas cosas hay que hacerlas. Pero acercarlo a la gracia de Dios, no. Bueno, esa persona no confía en Jesús, no cree en el Señor. Resulta que está enfermo mi pariente, mi amigo, aquel que yo quiero, mi ser querido, pero yo no me preocupo de saber, y se ha confesado, ha recibido la unción de los enfermos, ha recibido el viático, ha recibido la comunión, ha puesto su alma en paz con el Señor. No, porque no queremos pensar en la muerte. Qué absurdo, qué tonto. Lo primero es poner a los enfermos al alcance de Jesús. Y eso nos hace pensar en una última cosa. Si yo soy de aquellos que busco verdaderamente a Jesús, tengo que buscarlo como médico, para que me sane. Qué bonito es pedirle al Señor esa sanación. Qué bonito es confiar en la sanación que ofrece el Señor. No solo la sanación física, sino la más importante, la sanación espiritual, la sanación psicológica, la sanación de las heridas, la sanación de los rencores, la sanación de esas cadenas que nos atan a lo que nos ha hecho uno o el otro a lo largo de nuestra vida, de lo que nos ha sucedido. Y que por eso llevamos hoy día una vida iracunda, una vida que no se entrega verdaderamente al servicio a los demás, una vida de recelos, una vida de deficiencias espirituales y psicológicas. Buscar la sanación y pedirla. Oye, porque a veces vemos a personas a nuestro alrededor que tienen tantos problemas. Personas que uno dice, uy, esta persona es media loquita, mírala, actúa rara. Pide sanación por ella.
Pide sanación al Señor por ella. No sirve de nada que digas, ay, pero esa persona es rara. Bueno, tal vez es rara porque tiene unas heridas tremendas que no le han permitido desarrollar una salud psicológica, una salud espiritual. Pide por su sanación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un muy feliz día para todos.